Los lugares abandonados tienen un encanto especial. Su silencio inquieta y su sola existencia genera muchas preguntas intrigantes. ¿Qué los llevó al abandono? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Qué pasó con las personas que alguna vez vivieron allí? El misterio que rodea estos espacios los hace tanto aterradores como cautivadores. Estás en el canal Fax Room y hoy te presentamos los 20 lugares abandonados más espeluznantes del mundo. El Castillo Miranda fue concebido como un lugar lujoso, capaz de impresionar a todos los que lo visitaban. Esta majestuosa construcción, ubicada en Bélgica, fue construida a finales de 1800 y estaba destinada a ser la residencia de verano para una familia aristocrática. El Castillo Miranda se enorgullecía de sus impresionantes características arquitectónicas, incluidos amplios pasillos con arcos, elegantes escaleras de madera y espaciosos salones de baile que creaban una atmósfera de elegancia y encanto del viejo mundo. Sin embargo, el destino del castillo cambió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A medida que los combates se intensificaban, el Castillo Miranda fue ocupado por tropas alemanas y se convirtió en cuartel militar. Las habitaciones que alguna vez recibieron a la alta sociedad estaban ahora llenas de municiones y soldados, transformando su uso de residencia de verano refinada a un objeto militar. Este contraste entre la antigua opulencia y su función militar muestra cómo los conflictos globales pueden cambiar el destino incluso de los lugares más majestuosos. El Castillo Bannerman, situado aproximadamente a 80 kilómetros al norte de Nueva York, es un lugar con una historia dramática. El castillo, construido en una isla en el río Hudson, fue erigido por Frank Bannerman, un empresario que se especializaba en excedentes militares a principios del siglo XX. Bannerman, quien se había enriquecido durante la Guerra Civil y la guerra con España, necesitaba un lugar para almacenar un enorme suministro de armas, y compró la isla para construir un castillo que sirviera como depósito de su colección. Desafortunadamente, la historia del castillo está marcada por infortunios. En 1920, una explosión significativa en el almacén de municiones, provocada por 200 toneladas de municiones y explosivos, dañó gravemente el castillo, lo que llevó a la familia Bannerman a abandonarlo. Más tarde, un incendio causó aún más destrucción en la estructura. Hoy en día, el castillo permanece en ruinas, pero sigue atrayendo turistas y sirve como escenario de eventos culturales, recordando su rica historia. La Isla de las Muñecas, o Isla de las Muñecas, es, con razón, uno de los lugares más espeluznantes del mundo. Su reputación siniestra proviene de una aterradora historia. Una vez, el guardián de la isla encontró en el agua el cuerpo de una niña ahogada. Convencido de que el espíritu de la niña lo perseguía, colgó muñecas por toda la isla, principalmente cabezas de muñecas, para apaciguar su espíritu y evitar que lo molestara. Con el tiempo, la isla se hizo conocida por su atmósfera extraña y sombría. Los visitantes afirman que las cabezas de las muñecas parecen moverse y que sus ojos siguen a las personas que pasan, aumentando la inquietud de este lugar. Este fenómeno espeluznante, combinado con la historia oscura, ha consolidado la reputación de la isla como una atracción tenebrosa para aquellos que se sienten atraídos por lo sobrenatural. Los horrores reales a veces pueden ser más aterradores que cualquier historia de fantasmas inventada. Un ejemplo claro es la isla de Poveglia en Italia, un lugar con una historia sombría. Durante la Peste Negra, esta isla fue utilizada como zona de cuarentena para los infectados. Una vez que una persona llegaba aquí, su destino estaba sellado. La isla se convirtió en una sentencia de muerte. Las personas infectadas morían y sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes para dejar espacio a nuevas víctimas. La oscura historia de la isla no terminó ahí. Más tarde, se abrió aquí un hospital psiquiátrico, lo que solo intensificó su siniestra reputación. Esta institución, al igual que las construcciones posteriores, dejó una marca oscura en la historia de la isla, ya que el hospital psiquiátrico se hizo tristemente famoso por el sufrimiento y el maltrato de los pacientes. A pesar de los intentos de reprocesar la isla, sigue abandonada hasta el día de hoy. Visitar Poveglia está prohibido, y el incumplimiento puede llevar a arresto, lo que mantiene la reputación de este lugar como prohibido y aterrador.
Hasta el año 2022, las casas domo únicas cerca de la isla Cape Romano en Florida podrían haber llamado tu atención. Estas estructuras inusuales fueron diseñadas por Bob Lee, un magnate petrolero retirado que quería crear algo verdaderamente único. En lugar de una mansión ordinaria, Lee decidió diseñar algo completamente diferente. Primero creó un modelo de estas casas domo en su propiedad en Tennessee, y luego las trasladó sobre pilotes a las aguas de Florida. El ambicioso proyecto de Lee tenía como objetivo crear un lugar de descanso autosuficiente, utilizando energía solar para minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, el clima de Florida, con sus frecuentes tormentas y mareas, resultó demasiado severo para las casas. Aunque fueron diseñadas para soportar las condiciones naturales, las casas no pudieron resistir las fuerzas de la naturaleza. El huracán Ian asestó el golpe final en el año 2022, sumergiendo por completo las casas domo. Este caso resalta la dura realidad de construir en áreas costeras vulnerables, donde las fuerzas de la naturaleza pueden destruir incluso las construcciones más innovadoras en un instante. La atracción del turismo a menudo impulsa la creación de grandes proyectos, como sucedió con la Villa Epecuén en Argentina. Ubicada cerca de Buenos Aires, esta villa fue en su momento un destino turístico popular, capaz de recibir hasta 5.000 huéspedes. La villa atraía a numerosos visitantes que deseaban disfrutar de sus comodidades. Sin embargo, ocurrió una catástrofe. La ruptura de una represa provocó la subida de las aguas circundantes, inundando el área. Como resultado, el animado centro turístico fue abandonado y la comunidad lo dejó. Aunque el problema de la inundación se solucionó eventualmente, la villa nunca fue reconstruida. Hoy en día, los visitantes aún pueden explorar los restos de la Villa Epecuén para ver de primera mano las consecuencias de los desastres naturales en la infraestructura humana. La destrucción es evidente por todas partes, ofreciendo una poderosa lección sobre el poder de la naturaleza para apoderarse y transformar las construcciones humanas. Aunque la villa está vacía, sirve como un sombrío recordatorio de lo rápido que la naturaleza puede cambiar el paisaje y de lo efímeros que son los logros humanos. El fenómeno de la naturaleza apoderándose de las creaciones humanas se ilustra vívidamente en la isla Gouqui en China. En su día, fue un pueblo pesquero próspero, pero poco a poco se volvió cada vez más superpoblado e insostenible. Décadas más tarde, el pueblo quedó en abandono y fue gradualmente engullido por la vegetación exuberante. Lo que alguna vez fue una comunidad bulliciosa se ha convertido en un refugio para la naturaleza, donde la hiedra verde y otras plantas han cubierto por completo las viejas construcciones. La transformación de Gouqui evoca imágenes de un cuento de hadas o una novela de fantasía, pero es un verdadero ejemplo del poder implacable de la naturaleza. El destino de la isla ilustra lo que, en última instancia, podría ocurrirle a todas las estructuras humanas si se las deja sin cuidado. Es un recordatorio de que algún día la naturaleza retomará inevitablemente el terreno que le fue arrebatado. El Hotel del Salto en Colombia es una historia de mala elección de tiempo y lugar. Ubicado cerca del río Bogotá, el hotel fue concebido como un lugar de retiro lujoso y exótico. Inicialmente, el hotel tuvo éxito, pero le siguió una serie de infortunios. Las leyendas locales decían que el lugar estaba maldito, ya que la cascada cercana había sido históricamente utilizada por los pueblos indígenas para escapar de los conquistadores españoles. Con el tiempo, el río se fue contaminando cada vez más, lo que también ahuyentaba a los visitantes. Y finalmente, el hotel fue abandonado. Hoy en día se utiliza como museo, pero aún conserva una atmósfera de misterio y enigma. Y es mejor acercarse a él con cautela debido a su oscuro pasado. Civita en Italia es un claro ejemplo de por qué algunos lugares abandonados es mejor evitarlos por razones de seguridad. Fundada por los griegos en el siglo VI a.C., la ciudad tiene una historia que se remonta aún más atrás, con tumbas antiguas que datan del siglo VIII a.C. Esta ocupación continua a lo largo de los siglos subraya la importancia estratégica de la ciudad y su capacidad de adaptación a varios cambios históricos. A lo largo de los siglos,
Civita prosperó, con poderosas fortificaciones medievales y edificios renacentistas que demostraban su importancia en el comercio y la política regional. Sin embargo, los desastres naturales marcaron su destino. En el siglo XVII, un terremoto significativo dañó la ciudad, pero la verdadera desgracia la alcanzó en el siglo XX, cuando una serie de terremotos y deslizamientos de tierra catastróficos la hicieron inhabitable. Para la década de 1960, estos eventos geológicos llevaron al gobierno a reubicar a los habitantes, poniendo fin a la larga historia de prosperidad de Civita. Hoy, la ciudad abandonada permanece como un triste recordatorio del poder de la naturaleza. Sus calles desiertas y edificios en ruinas ofrecen una visión espeluznante y cautivadora del pasado. A pesar del peligro, Civita está abierta a los visitantes, quienes se sienten atraídos por su dramático paisaje y aura histórica. Se han hecho intentos por estabilizar y preservar algunas partes de la ciudad, y ocasionalmente se realizan investigaciones arqueológicas e históricas aquí. La belleza abandonada de Civita la ha convertido en un lugar popular para el cine y la fotografía, lo que refuerza su atractivo mítico. Exploramos una ciudad fantasma interesante que está siendo literalmente devorada por los vientos del desierto. Ubicada en Libia, Kolmanskop fue en su día una ciudad minera próspera. La historia comienza en 1908, cuando trabajadores que construían el ferrocarril descubrieron una piedra brillante en la zona. Esta piedra resultó ser un diamante, y en ese momento, los diamantes eran una de las gemas más deseadas. El descubrimiento provocó una afluencia de buscadores de fortuna, ansiosos por hacerse con estas gemas preciosas. Esta afluencia de personas dio origen a la idea de una ciudad que florece en el apogeo de la prosperidad, un lugar que rápidamente crece y prospera, para luego inevitablemente caer en el olvido. Kolmanskop experimentó una fiebre de diamantes tal que los mineros podían encontrar diamantes simplemente en el suelo. La ciudad creció rápidamente, transformándose de un pequeño asentamiento en una comunidad próspera con todas las comodidades necesarias para una vida plena. A principios de la Primera Guerra Mundial, se habían extraído más de 2.000 libras de diamantes de esta región, una cantidad colosal que destacaba la riqueza del yacimiento. Sin embargo, varios factores llevaron al declive de Kolmanskop. El inicio de la Primera Guerra Mundial provocó una caída abrupta en los precios de los diamantes, reduciendo considerablemente su valor. Además, se descubrieron diamantes aún más grandes en una ciudad vecina, desviando la atención de Kolmanskop. Para 1956, la otrora próspera ciudad estaba completamente abandonada y hoy se erige como una ciudad fantasma. La arena del desierto ha llenado lentamente los edificios, creando un paisaje surrealista donde las construcciones están parcialmente enterradas en la arena. Ahora, Kolmanskop atrae a turistas que vienen a admirar esta espeluznante transformación y la dramática invasión de la naturaleza en los territorios humanos. Nuestro siguiente lugar abandonado es completamente inesperado y no es un objeto abandonado típico. Fordlandia, concebida por el legendario Henry Ford en la década de 1920, representa un ambicioso pero, en última instancia, fallido emprendimiento. En ese momento, Ford buscaba formas de optimizar la producción de sus automóviles y reducir costos. Su solución fue adquirir caucho de América del Sur, donde planeaba crear una ciudad corporativa para facilitar este proceso. La visión de Ford para Fordlandia incluía lujosas comodidades, piscinas, un campo de golf, bungalows e incluso espacios para practicar danzas americanas. Su idea era crear una comunidad autosuficiente que pudiera abastecer de caucho a sus fábricas, ofreciendo al mismo tiempo lujo a sus residentes. Esto le daría a Ford fácil acceso a materiales, mano de obra barata y una ventaja competitiva en la industria automotriz. Sin embargo, Fordlandia enfrentó serias dificultades. La ciudad estaba regida por estrictas reglas que prohibían el alcohol, el tabaco, las mujeres e incluso el fútbol. Estas restricciones se aplicaban no solo en lugares públicos, sino también en las casas de los trabajadores, lo que provocó descontento y eventualmente una revuelta entre los residentes. Como resultado, este proyecto no logró producir ni un gramo de caucho para los automóviles de Ford.
Forlandia quedó como un recordatorio crudo de que incluso los proyectos más cuidadosamente planeados pueden fracasar cuando su implementación se enfrenta a dificultades imprevistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la construcción de estructuras defensivas fue vital para la seguridad nacional. Los fuertes marinos Maunsell, construidos en la costa de Inglaterra, estaban destinados a este propósito. Se ubicaban en las desembocaduras del Támesis y del Mersey y estaban equipados para detectar y alertar de posibles ataques desde Alemania. Su función era simple, pero efectiva. Servían como sistema de alerta temprana ante una amenaza inminente. Después de la guerra, los fuertes fueron retirados del servicio en la década de 1950. Algunas de estas estructuras han sobrevivido hasta el día de hoy, y algunas han sido reacondicionadas y restauradas, reflejando su importancia histórica y la ingeniosidad de su diseño original. Los fuertes marinos Maunsell han encontrado nuevos usos, demostrando el valor continuo de estos vestigios de la época de guerra en la modernidad. Aquí tienes otra historia que muestra cómo una gran idea a veces falla. En Japón, hubo un intento ambicioso de atraer a más visitantes mediante la creación de un parque temático inspirado en el clásico libro Los viajes de Gulliver. Con el respaldo del gobierno, el parque abrió en 1997 y estaba destinado a atraer a una gran cantidad de visitantes, pero se convirtió en símbolo del auge de la construcción en Japón en la década de los 90, cuando muchos proyectos quedaban abandonados. El parque era conocido por su atmósfera un tanto siniestra, lo que en parte contribuyó a su breve éxito. A pesar del entusiasmo inicial, el parque existió menos de 10 años. Después de su cierre, el entorno se volvió aún más escalofriante. Las estatuas y estructuras permanecieron en sus lugares, creando la impresión de un lugar congelado en el tiempo. Este parque vacío se convirtió en una atracción sombría, generando preguntas sobre lo que pudo haber sucedido allí en el pasado. Adentrémonos en la atmósfera enigmática del castillo Dundas en Nueva York. Aunque los castillos suelen asociarse con grandeza histórica, este permanece relativamente desconocido. Ubicado en las montañas Catskill y rodeado de misterio, el castillo se hizo famoso por relatos de una maldición que aumenta su atracción cautivadora. En realidad, el castillo Dundas nunca se concibió como algo grandioso. Comenzó como una modesta finca de caza, hasta que Ralph Dundas adquirió esta propiedad en 1915, con ambiciosos planes de convertirla en un magnífico castillo. Su sueño se truncó por su temprana muerte, en 1917. Su esposa, Josephine, nunca vio el proyecto completado. En 1922 la ingresaron en un sanatorio y nunca cruzó el umbral del castillo. Su hija Muriel experimentó una serie de trágicos eventos que finalmente llevaron a su ingreso en un hospital psiquiátrico. Cada propietario siguiente del castillo parecía enfrentarse a sus propias desdichas. Para la década de 1950, el castillo se convirtió en ruinas abandonadas, engullidas por la naturaleza. Las leyendas sobre el castillo incluyen historias de fantasmas de la familia Dundas, así como rumores de que el castillo guarda oscuros secretos. Durante muchos años, el castillo permaneció cerrado al público, rodeado de un halo de misticismo. Todos los esfuerzos por restaurar o reutilizar el castillo no tuvieron éxito, dejando al castillo Dundas como un sombrío testimonio de un sueño incumplido. Las casas ovni en Shanxi, Taiwán, representan un interesante, pero desafortunadamente fallido, experimento arquitectónico. A finales de los años 1970, el proyecto estaba destinado a crear casas futuristas con forma de ovni, diseñadas para turistas. La idea era atraer a oficiales del ejército estadounidense en licencia breve, ofreciéndoles una vivienda única y peculiar. El proyecto fue ambicioso, con el objetivo de combinar una estética futurista y espacios habitables cómodos. Desafortunadamente, el proyecto Shanxi enfrentó numerosos problemas. Dificultades financieras y varios accidentes de construcción retrasaron el proceso, lo que finalmente llevó a su abandono. Hoy en día, las casas ovni en Shanxi permanecen como una reliquia curiosa de los años 70, atrayendo a exploradores de lugares abandonados y fotógrafos
con su aspecto inusual y siniestro. A pesar de su fracaso, estas construcciones siguen despertando interés gracias a su diseño único y la historia de su creación. La isla Ross, ubicada en la India, recuerda las duras realidades del dominio colonial. Durante la expansión británica, esta isla fue ocupada y utilizada no solo con fines estratégicos. Desde 1858 hasta aproximadamente 1941, sirvió como lugar de exilio para prisioneros políticos y criminales comunes. Este periodo se convirtió en un capítulo sombrío en la historia de la isla, ya que se convirtió en un sitio de opresión y trabajo forzado. Hoy en día, el significado histórico de la isla se ve algo opacado por su estatus de popular destino turístico. Los visitantes actuales pueden explorar los restos de su pasado colonial, incluidas las ruinas de la residencia del comisionado británico, una antigua iglesia y una piscina. Los senderos y las vistas panorámicas también atraen a los turistas. A pesar de su encanto moderno, la historia de la isla Ross, relacionada con el trabajo de prisioneros y las duras condiciones, sigue siendo un recordatorio inquietante de su oscuro pasado. Los prisioneros, muchos de los cuales eran indios, fueron obligados a limpiar el terreno para construir instalaciones para los supervisores británicos. Con el tiempo, la isla Ross fue abandonada y la naturaleza gradualmente recuperó el territorio, cubriendo las antiguas estructuras que una vez fueron impresionantes. Whitley Court fue en su momento un símbolo de riqueza y grandeza en la era victoriana. Esta majestuosa finca era famosa por albergar lujosas recepciones y eventos reales. La mansión fue creada con atención a cada detalle, desde los complejos ornamentos hasta el mobiliario elegante que destacaban su opulencia. Lamentablemente, la grandeza de Whitley Court no duró mucho. En 1937, un incendio en las áreas de servicio destruyó la mansión casi por completo. La majestuosa estructura fue consumida por las llamas, dejando solo restos carbonizados. Hoy en día, los visitantes pueden explorar las ruinas, que sirven como un triste recordatorio de la antigua magnificencia de la finca. Este lugar demuestra cómo el destino puede cambiar rápidamente, transformando una próspera mansión en ruinas. Podrías esperar algo distinto al oír hablar del bosque flotante, pero es realmente un fenómeno impresionante. Se encuentra en la bahía de Homebush, en Sydney, Australia. Esta área es conocida por su parque olímpico y sus naufragios históricos. Homebush Bay fue en su momento un astillero activo, donde se desmantelaban viejos barcos para venderlos como chatarra. Durante años, sirvió como un cementerio de barcos al final de su vida útil. Entre los barcos abandonados en la bahía se encuentra el SS Airfield, que no fue completamente desmantelado. Cuando el astillero cerró, la naturaleza comenzó a recuperar el lugar. El sitio industrial, alguna vez bullicioso, fue gradualmente invadido por la vegetación, y los barcos abandonados se transformaron en islas improvisadas rodeadas de frondosa vegetación. La vista de estos barcos abandonados cubiertos de plantas crea un efecto visual casi surrealista e impresionante. El casco del barco ahora está oculto bajo una capa de árboles y arbustos, simbolizando la vitalidad de la naturaleza y su capacidad de recuperar las estructuras humanas. El bosque flotante atrae no solo por su apariencia inusual, sino también por su significado ecológico. Se ha convertido en un hábitat único para diversas especies de aves y otros animales salvajes, transformando un páramo industrial en un ecosistema próspero. Los visitantes de Homebush Bay pueden explorar este sitio único, aunque el acceso a menudo está limitado a visitas guiadas, debido a la inestabilidad de los objetos y a los posibles peligros. El bosque flotante es un recordatorio vívido de la transitoriedad de los emprendimientos humanos y de la resiliencia de la naturaleza, que es capaz de transformar y recuperar el terreno. Bodie, en California, es un ejemplo clásico de una ciudad fantasma. La ciudad fue fundada en 1876 y en un principio prosperó gracias al descubrimiento de considerables yacimientos de oro y plata. La promesa de riqueza atrajo a numerosos mineros, convirtiendo la ciudad en un centro animado. Sin embargo, la fiebre del oro fue breve. Una vez que las reservas se agotaron, la riqueza de la ciudad se desvaneció rápidamente.
A diferencia de muchas ciudades fantasmas, Bodhi no cayó en el olvido en silencio. Sus habitantes se dedicaron a diversas actividades ilegales, lo que creó una reputación siniestra para la ciudad. Para la década de 1940, la población de Bodhi se había reducido considerablemente y la ciudad estaba casi completamente desierta. A pesar de su estado abandonado, la ciudad se ha conservado sorprendentemente bien gracias a su ubicación remota. Hoy en día, Bodhi se mantiene como un parque histórico y atrae a visitantes interesados en sus edificios maravillosamente preservados, que ofrecen una visión de la vida en la época de la fiebre del oro. Las ruinas de la ciudad brindan una mirada a la vida en este periodo turbulento y sirven como un recordatorio de la fugacidad de la prosperidad de estos asentamientos. Cuando se trata de lugares abandonados, quizás no haya nada tan impresionante como Pripyat, en Ucrania. Esta ciudad fue radicalmente transformada por el desastre en la planta nuclear de Chernóbil en 1986. Antes del desastre, Pripyat era una ciudad próspera. Contaba con 15 escuelas primarias, un gran hospital, 25 tiendas, 10 gimnasios, varios parques, cines, fábricas, una piscina y muchas otras instalaciones, lo que la convertía en una ciudad bien equipada para sus 49,000 habitantes. Sin embargo, en ese fatídico día de abril de 1986, todo cambió. En la planta de energía nuclear de Chernóbil ocurrió un desastre catastrófico, liberando niveles peligrosos de radiación en el ambiente. La ciudad, llena de vida, fue evacuada de repente. Los habitantes tuvieron que abandonar sus hogares en cuestión de minutos debido a la tragedia en la planta cercana. Hoy en día, Pripyat se erige como un espeluznante monumento a las consecuencias de la negligencia en la seguridad. La ciudad ahora parece una escena de una película postapocalíptica. Esta sombría transformación incluso ha inspirado varios videojuegos que utilizan la atmósfera inquietante de Pripyat para intensificar sus tramas. Aunque tales representaciones pueden ofrecer una experiencia cautivadora, no pueden eclipsar la tragedia real de las vidas destrozadas por el desastre. Pripyat sigue siendo un poderoso recordatorio del costo de los errores humanos y su impacto duradero. Existe un lugar donde las personas tienen prohibido entrar desde hace más de 100 años, y la razón de la prohibición está envuelta en misterio. Construido en el 1800 como una fortificación militar, este sitio se convirtió en el centro de rumores oscuros e historias aterradoras. Los habitantes locales afirman que, por las noches, se escuchan sonidos extraños provenientes de allí, y desde los barcos que pasan, se pueden ver figuras fantasmales. Sin embargo, el gobierno nunca ha dado una explicación clara sobre por qué se prohíbe la entrada al lugar. Algunos creen que en la isla hay tecnologías peligrosas olvidadas, mientras que otros están convencidos de que allí habitan los espíritus de los soldados caídos en batalla.